Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a nuestras clases, lecciones de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Sabiendo que los domingos estamos hablando de la mente de Cristo. Antes de entrar a lo que es la mente de Cristo, antes de entrar a la lección número 9, que es aprender a pensar, tenemos que aprender a pensar. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar atentos a nuestras enseñanzas e incluso enviándome mensajes en el cual con algunas consultas, y he visto cómo personas han recibido esta enseñanza, han tenido esta revelación de una manera tan especial que están orando correctamente. Están orando correctamente. E incluso algunas personas me envían diciéndome si como están haciéndolo lo están correctamente, y gloria al Señor que están entendiendo la palabra de Dios, están entendiendo la posición que tienen en Cristo Jesús, están entendiendo lo que pueden hacer, están entendiendo la autoridad que nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado y que la usemos. Bueno, eso es tema casi de los jueves, pero me siento feliz, gozoso, percibo en mi espíritu que Dios está moviéndose a través de esta palabra. Sí, Dios se está moviendo porque Él, ¿cómo lo digo? Él ya se movió en sí. Nosotros somos los que nos estamos moviendo a esa palabra, a esa presencia, a permitir que la presencia de Dios fluya a través nuestro y así hacer y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias por cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, mil bendiciones, sabiendo que cosas gloriosas se están manifestando en su vida. Y escuche bien, aunque no la hayas estado viendo físicamente, pero quiero decirte que ya están hechas para ti. Tienen su nombre, su apellido, su dirección, su número de identidad, y sí se va a manifestar lo que es y lo que Dios ha dicho. Vamos a 1 Corintios 2:16 en la versión NVI. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirla? ¿Quién? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Note la posición de Pablo. Nosotros tenemos, no la vamos a tener. Tenemos la mente de Cristo. Algunos dicen, pastor, pero con esta mente que tengo es la mente de Cristo. Bueno, quiero decirte que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. No se olvide que el ser humano es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Esa mente de Cristo está en nuestro espíritu. Lo que tenemos que aprender y estamos aprendiendo es alineando nuestra mente a la mente de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo a pensar como piensa Cristo Jesús, aprendiendo a hablar como habla nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo. No es para tenerla, sino porque ya la tenemos, para fluir en esa mente que Cristo Jesús nos ha dado. Estudiamos el domingo pasado una mente de arrepentimiento. Vimos que arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Vimos que el arrepentimiento es salir del pensamiento erróneo a un pensamiento correcto. Es salir de ese pensamiento de condenación al pensamiento de la libertad, de la justicia de Dios. Vimos que arrepentimiento, o el arrepentimiento tradicional, es sentirse culpable, estar bajo condenación, bajo juicio, estar en un solo llanto y avergonzado. Ese es el arrepentimiento tradicional. Después estaremos hablando un poquito más acerca del arrepentimiento.
Vimos que los predicadores debemos de entender que estamos enseñando a nuevas criaturas, personas que han nacido de nuevo. Le estoy hablando a la iglesia. Tenemos que aprender día tras día a caminar, a pensar y hablar, ver y oír como Cristo lo hace. Por eso estamos aprendiendo esta palabra. Somos nueva criatura. Estamos aprendiendo algo nuevo. Estamos viviendo en un reino. No vamos a vivir en el reino de Dios. Estamos ya en el reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros. Lo que estamos aprendiendo es a caminar como un niño que empieza poco a poco a caminar, a gatear primero, caminar. Después empieza a hablar y todo ese proceso que hay. Así estamos nosotros los nacidos de nuevo. Aquellos que somos nueva criatura según 2 Corintios 5:17. Y todo predicador tenemos que estar consciente que le estamos hablando a personas que tienen una nueva naturaleza. Sí, claro, que a través de esa enseñanza vamos renovando nuestro entendimiento y transformando nuestra alma. Vimos aquella mente dividida que claudica en dos pensamientos. Ahora piensa bien, más tarde está pensando lo contrario. E incluso he visto en el cristianismo, y pues a todos nos ha pasado, hasta que empezamos a aprender acerca de esto, de que oramos positivamente. Oramos creyendo, dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado y por lo que tenemos. Pero a la hora, a las 2 horas, como que se nos olvida. Y empezamos a decirle, Señor, necesito ayuda. Señor, necesito que hagas esto. Señor, muévate en esto. Estamos claudicando en dos pensamientos. Pablo dice que nosotros debemos de ser sí, sí o no, no. Vimos las fortalezas mentales que habían. Y para cerrar el mensaje del domingo pasado acerca de las fortalezas, vamos a 2 Corintios, que estábamos en el capítulo 10, verso 5. Empezamos con el verso 3. Fuimos viendo cada versículo. Como les dije, no puedo enseñar cada parte porque si no se nos haría una serie de enseñanza. Pero en el capítulo 10, verso 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice, primero, vamos a ver, cautivo es preso, dominado, sujetado, gobernado, llevando cautivo, dominando. Ese es el reino de Dios. Debemos de reinar en vida, según Romanos 5:17. Debemos de reinar en vida, que es reinar, dominar, llevar cautivo ese pensamiento. Ahora, no dice a la obediencia de Cristo, sino que dice a la obediencia a Cristo. Una cosa es aprender de Cristo y otra cosa es permitir que Cristo fluya a través nuestro. Eso es lo que es a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento debe estar conforme a Cristo y no a nuestra obediencia. Recuérdese que no es por nuestros méritos, sino el único mérito es de Jesucristo. Él fue que obedeció, según Romanos 5:19. En otras palabras, lo que estamos pensando refleja a Cristo. Si tu pensamiento no está reflejando a Cristo, no estás pensando como Cristo. ¿Y qué es ese pensamiento de Cristo? Su naturaleza, su carácter y su voluntad. Para actuar como Cristo es vital pensar como Él. Pensar como Cristo es un mapa de vida. Nos da la dirección y ubicación de nuestro verdadero yo en Cristo Jesús. Recuérdese que lo que estamos estableciendo es lo que Cristo ya hizo. Ya hizo la obra que tenía que hacer en la cruz del Calvario y en la resurrección. Por eso creemos en un Cristo resucitado.
Ahora, Él no va a hacer, por más que pidamos, por más que oramos, por más que gritemos, por más que lloremos, Él no va a hacer porque Él nos estaría diciendo, yo ya lo hice. A ver, miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo. Yo sé que esto es para entrar, yo di una serie de enseñanza de Efesios capítulo 1, versículo por versículo, hace muchos años, lo di y me quedé un tiempo enseñando a Cristo y no de Cristo. Sí, que nuestro aprendizaje a Cristo proviene de adentro hacia afuera. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído internamente y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo. No aprendemos de Cristo de afuera hacia adentro. Aprendemos a Cristo de adentro hacia afuera. Es una manifestación de vida. No es memorizar versículos, si es bueno. Yo he memorizado de que me convertí al Señor. Toda mi vida he estado memorizando versículos, pero no es simplemente eso, sino lo que nosotros llamamos rema, revelación. Es la esencia de lo que me revela ese versículo de Cristo que vive en mí y que yo soy uno en Él. Desde que yo tuve el entendimiento de que Cristo es uno conmigo, wow, ha estado revolucionando mi vida, ha estado, he estado recibiendo más entendimiento, que le llamamos revelación, que Efesios capítulo 1 le llama que somos iluminados en los ojos del entendimiento. Si cada día veo más y ya dejo de pensar, y ya he dejado de pensar más bien, y de actuar de un Dios, de un Cristo exterior, sino de un Cristo interior. Y claro, estoy en el proceso, estoy en la disciplina mental de entender con la mente de nuestro Señor Jesucristo de qué es ser uno con Cristo Jesús. No aprendemos de Cristo de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, desde la mente espiritual. ¿Cuál es la mente espiritual de Cristo? A la mente natural. Alinear nuestra mente. Conciencia, lo he dicho varias veces. Conciencia es el prefijo con, que es dos, ciencia, conocimiento, dos conocimientos. Sí, muchas veces nosotros, toda la plenitud de Cristo, dice Colosenses 2:10, que toda la plenitud de Cristo está en nuestro espíritu. Por tanto, tenemos la mente de Cristo, completamente la mente de Cristo en nuestro espíritu. Eso es un conocimiento. Ahora necesitamos llevar del corazón, como dice 1 Corintios 2:6, del corazón sube. Del corazón sube, ¿a dónde? A nuestra mente, para tener ese conocimiento conforme al conocimiento de Cristo. No encontramos los pensamientos de Cristo por enseñanzas exteriores. Sí, nos enseñan. Y claro, esa enseñanza nos despierta a nosotros naturalmente el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es eso? Conscientes, porque, a ver, he escuchado mucho, vengan a la iglesia, le llaman la iglesia al local, vengan a la iglesia, aquí se va a manifestar la presencia de Dios. A ver, para no quedar ser tan fuerte. Sí, pero realmente la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios está en mí. Y cuando nos unimos como un cuerpo en Cristo Jesús, cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, según la función que hemos recibido como cuerpo de Cristo, hay una manifestación de la presencia. Pero algunos están esperando ir
a la iglesia el domingo para tener una manifestación de la presencia de Dios. No, tú tienes que estar consciente que en ti está la presencia de Dios. Eso es lo que debemos de tener inconscientemente y conscientemente, que tenemos la presencia de Dios y tenemos la plenitud de Cristo en nuestro espíritu. La presencia de Dios la tenemos. Ahora, lo que estamos aprendiendo es que se manifieste, no estorbar mental, emocional, voluntariamente y físicamente, no estorbar esa vida que fluya en nosotros. Porque se ha creído que presencia, y no está mal, porque el cuerpo reacciona cuando hay una manifestación de la presencia de Dios. Pero hemos creído que la presencia de Dios es cuando caemos al suelo, cuando nos sentimos contentos, felices, cuando nuestra piel se pone eriza, como de gallina, decimos. Pero quiero decirte algo, la presencia de Dios, sientas o no sientas, está en tu espíritu. Tú eres un recipiente donde está, hablando del cuerpo, donde está la presencia de Dios que está en tu espíritu, que es uno. Que es uno. Por eso la bendición no está en tal lado. La bendición está en mí. Sí, yo sé que hay preguntas. Y cuando nos imponen las manos, es que hay un despertar. Hay un despertar de ese poder en nuestra alma que fluimos. Hay una transferencia que fluimos en la presencia de Dios. Aprender a pensar. Si tú piensas como nación, tú estás siendo pensado por ella. Sí. Como tú piensas de ella, ella piensa de ti. Si tú piensas como este siglo, este sistema te dará la forma mental de ella. Te dará los pensamientos, te dará la visión de ella. Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis, no tome la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que vamos a renovar y estamos haciendo a través de la palabra de Dios es renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Orando? No, y creo en la oración. ¿Ayunando? No, y creo en el ayuno. ¿Echando fuera demonios, espíritus en nuestra mente? No. Satanás y sus demonios fueron destruidos, sino a través del evangelio de Jesucristo, evangelio de gracia, evangelio del reino, evangelio eterno. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, esto lo veremos más adelante, para que comprobéis, para que disfrutemos, para comprobar cuál sea, esto lo he predicado varias veces, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? A mí me enseñaron que yo tenía que hacer la voluntad de Dios, me gustara o no me gustara, me doliera o no me doliera, pero aquí me dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo es que vamos a comprobar? ¿Cómo es que vamos a disfrutar de esa voluntad buena, agradable de Dios y perfecta de Dios en nosotros? Renovando nuestro entendimiento. Esto está maravilloso, fuerte. Por eso nuestros pensamientos da forma a nuestra vida. Lo que nosotros pensamos es lo que vamos a sentir, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a palpar, lo que vamos a oír. Según mi pensamiento,
así es como mi vida va a ser formada. Nuestra vida, nosotros venimos con una mente limpia, una conciencia sin ser programada, aunque científicamente se dice que el niño cuando nace trae 5,000 horas de programación. ¡Wow! 5,000 horas de programación. Y todavía cuando nacemos nos llegan a ratificar esas cosas que oímos, esas 5,000 horas y aún más. Y vamos tomando forma nosotros como individuos. La forma en griego es morfe, apariencia, estructura. Es una apariencia, es una estructura que nos va haciendo mentalmente. Por eso cuando nacemos de nuevo somos una nueva criatura y empezamos a recibir el conocimiento del reino de Dios, el conocimiento de nuestro Padre Celestial a través de la obra y mente de Jesucristo y por la revelación del Espíritu Santo. Antes que llegáramos a existir, fuimos pensados por el Creador y creados por el Verbo. ¡Wow! Dios primero pensó en nosotros y el Verbo, Jesucristo, lo habló el Señor. Según Génesis capítulo 1. Oye, pon atención porque esto es parte también de fe, de visualizar, pensar antes de hablar. Y aprendamos a conectar. Dicen muchas personas, es que hay personas que tienen que aprender a conectar la lengua con el cerebro. Sí, eso es para la enseñanza de los jueves. Pero aquí conectemos la lengua a nuestra mente. Aprendamos a hablar según la visión que nos fue dada. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa imagen estaba en la mente de Dios. Esa imagen, Él primero lo planeó como un dibujante, como un arquitecto, que prepara todo en una hoja, lo piensa, lo ve. Recuerdo una vez un apóstol que iba a vender su casa, pero dice que era un campo bastante grande y al frente de la casa de él, en el que le llamamos patio, había, ¿qué puedo decir? Como un charco, le decimos nosotros, un charco, poco de agua, barro. Y entonces le iba a vender por eso porque no le gustaba. Entonces llegó el vendedor, contrató un vendedor y el vendedor dio un cliente. Pero le enseñó toda la casa. Pero el vendedor, con su visión, con su pensamiento, lo llevó más allá. Y empezó a enseñar, donde se ve ese charco, usted puede hacer aquí una piscina. Y lo llevó, lo puso a visualizar a la otra persona. Él empezó a transferir su pensamiento. Y el comprador empezó a verlo. Y no solo el comprador, empezó a verlo mi apóstol. Y después cuando se fue el vendedor le dice mi apóstol, ya no la vendo. ¿Por qué? No, esa idea que diste fue extraordinaria. Yo voy a hacer una piscina aquí para mis hijos. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces estamos cortos hasta que no venga alguien y nos dé una proyección, una extensión, un panorama mayor en nuestros pensamientos, en nuestra visión. Wow, decimos, pero ¿cómo es posible? Recuerdo una vez la historia de mi pastor, una historia que contó mi pastor. Dice que 2 hombres fueron a vender zapatos a una isla, pero en esa isla no usaban zapatos, todos descalzos. Entonces uno agarró el teléfono y dice, me regreso porque aquí no se puede vender nada. Mas el otro visualizó a todos con zapatos. Dijo, aquí está la oportunidad de vender zapatos. Y empezó a visualizar cuántas cosas nosotros estamos pensando
que ahorita vemos, viendo, imaginando en algo que se ve malo, pero no estamos viendo más allá de lo que podemos sacar de ahí. Dice, conforme a nuestra semejanza y señoré, el Señor nos visualizó que con una autoridad y poder para señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sí, ¿cómo piensa Dios de nosotros? Lo máximo, con autoridad, poder, con seres que somos la extensión de nuestro Padre Celestial en esta tierra, seres con una autoridad y poder para cambiar las circunstancias negativas en circunstancias positivas. Y Dios primero se imaginó cómo iba a ser el hombre. Después lo confesó y después lo formó. Podemos ver que Dios, antes de crear, primero piensa, visualiza lo que va a hacer. Ahora, ya en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, ya Él vio todo, creó todo, pensó todo. No agarramos a Dios de sorpresa. Ay, Señor, mira esta situación, como que si fuera sorpresa. No. Juntamente con la tentación, con la situación, va la solución. Capítulo 10 de 1 Corintios 10:13. Segundo, habló lo que pensó. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No voy a meterme ahí, eso es extraordinario. Y semejanza. Que tengan esa autoridad como tenemos nosotros, de reinar, gobernar, señorear sobre los animales. Y dije que después actuó. Ahora, en el capítulo 8, versos 5 y 9 al 9, capítulo 8, del 5 al 9, dice, Romanos 8, del 5 al 9, porque los que son de la carne piensan imágenes. Nosotros pensamos imágenes. Porque los que son de la carne piensan, lógicamente que cuando digo piensan, yo estoy añadiéndole imágenes en las cosas de la carne. Carne, sentidos. Porque cuando se habla de carne, muchos se van a las obras de la carne. Pero aquí no son acciones de la carne. Aquí son pensamientos de la carne. Y no son esos pensamientos de obra de carne. Vamos a ver ahorita. Pero los que son del Espíritu, o decir, lo invisible, según Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, no se los voy a leer, pues si no se me va el tiempo, traigo suficiente material, pero está hablando que Cristo es la manifestación de lo invisible. Cristo es la manifestación física, material, de lo invisible en las cosas del Espíritu. Volvamos para ir. Porque los que son de la carne piensan imágenes, piensan en las cosas de la carne, sentidos, los 5 sentidos, por lo que son del Espíritu, que es lo invisible, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, separación mental. Hablando aquí. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pastor, eso significa que cuando en nuestra alma no sentimos paz, es porque estamos pensando en la carne. Claro. ¿Qué es pensar en la carne? ¿Qué es imaginarse en la carne? Temores, estrés, angustia. Y en cada una de esas estamos viendo y estamos imaginándonos lo que nos va a pasar, lo que nos ha pasado o lo que nos puede pasar.
Por cuanto los designios, propósitos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo no se agrada a Dios? Sí, pastora, que dice que según se piense en la carne. Bueno, pero ¿qué es agradar a Dios? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Todo lo que no es de fe es pecado, dice Romanos 14, 23. Todo lo que hagas sin fe es pecado, con miedo, con estrés, por obligación. Por eso a mí me gusta la gracia. Me da una libertad plena. Me da esa libertad. No estoy obligado, sino que más bien camino. Por eso es que Gálatas dice que el vivir en la ley no es de fe, mas vivir en la gracia es por fe. Mas vosotros no vivís según la carne. Aquí ya está hablando el Espíritu. Sí, muchachos, vivan según tu Espíritu. Lo vimos anteriormente. Viva según tu espíritu, no según la carne. Viva según los pensamientos de Cristo que está en tu espíritu, no según en tu mente natural conforme a este sistema, sino según el Espíritu. Y aquí Espíritu es con mayúscula, incluso Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu de Dios en usted? Sí, claro. Entonces empecemos a aprender a vivir o a manifestar, a caminar en la vida del Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo aquí nos muestra que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y como hijos, Romanos 8:16, y como hijos, somos guiados por el Espíritu. Según el contexto inmediato de estas citas bíblicas que le estoy leyendo y que voy muy rápido, está hablando de la autocondenación mayormente. El vivir en la carne es vivir en autocondenación. Cometiste un error, fallaste, pecaste, lo que sea, y te autocondenas. Eso es vivir en la carne. Más vivir en el Espíritu es vivir justificado. Sí, he enseñado esto, pero para entender un poquito más. Cuando se nos enseña fe, se nos enseña que cuando, aunque tengamos un síntoma de enfermedad, digamos que estamos sanos por la llaga de Jesús. Pero extraño, cuando una persona cae en un error o pecado, se les enseña pecado y en contra de ese pecado, en lugar de enseñarles lo que son en el Espíritu, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es fe. Llamando las cosas que no son. Ah, sí, pero las predicaciones hoy, muchas predicaciones de algunos hermanos es, usted es un pecador. Si no haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Pero la palabra de Dios me enseña que los que hemos nacido de nuevo, sí, cometemos errores, cometemos pecados, cometemos algunas cosas por accidente. Dice que pensemos de que somos la justicia de Dios. Llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Para que suceda. Eso es el llamar las cosas que no son como si fuesen. Está en Romanos capítulo 4, verso 17, hablando del caso de Abraham. Que él nos decía, yo no soy padre, yo no tengo hijos, soy estéril. No, mi hija es mi esposa es vieja, estéril, yo soy viejo. No. Cambió de nombre. Padre de naciones, llamando las cosas que no son como si fuesen. Cuando vamos a reprender muchas veces a nuestros hijos o a disciplinar a nuestros hijos, le empezamos a decir lo malo que son. Y es todo lo contrario, hay que decirle todo lo que verdaderamente son en Cristo Jesús. Son verdaderos. Por eso, cada mañana, no importa la situación que esté, yo sé que
A ver, para que no se vea negativo esta palabra. Yo sé que es bastante fuerte, pero todas las mañanas, cuando me levanto o me despierto, me despierto, yo empiezo a darle gracias a Dios por lo que creo que Dios ha hecho para ese día para mí. Y no importa la situación en que esté, doy gracias a Dios que me ha dado la solución. Veo las cosas, me imagino las cosas que me ha dado la solución. Sí, hay momentos que son rápidos, pero hay momentos que tengo que mantenerme y perseverar, que esa es otra serie que vamos a dar, de perseverar en lo que creemos, en lo que visualizamos, pensamos. No caminar y claudicar en dos pensamientos. Ahora, Romanos capítulo 8, vea que estábamos hablando del capítulo 5 hasta el 9, y dijimos que el contexto inmediato de esta carta, o pasaje de esta carta, está en Romanos 8.1, dice, ahora, ¿cuándo? No ayer, no mañana, ahora pues, ninguna condenación. No permita que nadie te condene. No permita que nadie te condene. Porque si Dios no te condena y te dice que eres justificado por la sangre de Jesucristo, agárrate de ahí, visualízate. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Y dice, para los que están dentro de Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, porque nuestra mente, al fallar y oír tanta gente, tanto mensaje de condenación, y ese ya no se levanta, y ese se va a ir al infierno, y ese es un hijo del diablo, y tantas cosas que se han enseñado, afectan nuestra mente natural y empezamos a caminar conforme a la carne. Pastor, ¿está diciendo que ese tipo de mensajes es de la carne totalmente, completamente y absolutamente? Lo creo. Porque el mensaje del Espíritu es justicia, es paz. Dice Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de gracia. Ese es el evangelio real que debemos de predicar. El vivir por los pensamientos de la carne se vive en autocondenación. Por eso hay personas que oyen un mensaje y se sienten, es que me está diciendo algo por mí. Me está tirando a mí. O me está mandando pedradas. Eso es lo que demuestra que hay condenación en la mente. ¿Cuántos siguen mentalmente atados al pasado, a los pecados? Hay hermanos que yo, pastor, que creo que me está sucediendo esto por el pecado que cometí. ¿Cuántos viven en los errores pasados, en los fracasos pasados, en las heridas pasadas? ¿Cuántos? ¿Cuántos están pensando, ejerciendo fe, visualizando que lo que les está sucediendo es que Dios los está castigando por lo que hizo? Dios no está castigando. Es la mente nuestra que está mal enseñada conforme a este sistema carnal que está provocando todas las cosas negativas. A ver, Isaías 43, 18 y 19. Pastor, ¿usted le gusta dar citas bíblicas? Bastante, sí. Porque aquí no es lo que yo pienso. A ver, entiéndame. Sino lo que piensa Dios. Y sus pensamientos, los que necesitamos, están escritos. Dice, otra vez, Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas. Eso es una disciplina, tenemos que aprender. Porque yo sé bien, como todos, yo sé bien que hay momentos que el inconsciente, ese baúl del recuerdo, nos tira cosas negativas, dolorosas, vergonzosas, engañosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria, las cosas antiguas, no las traigan.
No traiga las cosas pasadas. ¿Y qué es lo que escuchamos cuando se reúnen algunas personas? Hablar del pasado. Hablar de todas las cosas negativas. De todo lo que le pasó malo. Y yo gozo porque yo les decía una vez predicando a los hermanos que a veces yo escucho las personas y unos dicen, vieras que a mí me pasó que tuve esta enfermedad, y entonces el otro dice, yo tuve una más fuerte. Y como que se van dando una competencia. ¿Quién tuvo la enfermedad más fuerte? ¿Quién ha sufrido más? Y eso no es nada. Lo que a mí no traigan a memoria las cosas antiguas. Como dice la canción, lo pasado, pasado. Lo pasado. Pablo dice en Gálatas 2:29, mas no vivo yo. No vivo en mis recuerdos. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, ahí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No vivas, porque es un patrón que hay en nuestras mentes. Y por eso empezamos a ver cómo vienen las situaciones. Pero es que me está pasando lo mismo, porque lo que debes de cambiar es de mente para que cambie la situación. He aquí dice que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Agarre esta palabra. Dios ha hecho cosas nuevas. Y pronto, antes era fracaso. Sí, y ahora hizo cosas nuevas. Éxito, victoria. Romanos 8:37, somos más que vencedores. 2 Corintios 2:14, Dios nos lleva al triunfo. Proverbios 4:18, vamos como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Filipenses 1:6, lo que Dios empezó, lo va a terminar y perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow, tenemos que cambiar esa mentalidad. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire, hermano, usted que dice, pastor, no veo puertas abiertas, no veo camino. Ya están abiertas, ya hay caminos. Espérate que pronto se va a manifestar. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que imaginar esas puertas abiertas. ¿Cómo programamos nuestra mente? En 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, aprendiendo a pensar. Pero persiste, mantente firme. Esto no es de vez en cuando. Esto es una disciplina. Yo practico en las mañanas. Y antes de acostarme, ya acostadito, antes de dormirme, practico a imaginarme, ver las cosas, dar agradecimiento a Dios. Lo que no he visto manifestarse, no lo vuelvo a pedir. Le doy gracias a Dios que ya muy pronto se va a manifestar. Y lo digo para el día siguiente. No soy como el faraón que le dijo a Moisés, mañana quíteme la plaga esa. No. Ahora mismo, para que se manifieste mañana. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Esto no es simplemente de oírlo y aprender. Es de ponerlo en la práctica. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No, yo no estoy aprendiendo del pastor Arnoldo. Gloria a Dios por él, lo bendigo y de todo. Estoy aprendiendo directamente de la mente de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Estoy aprendiendo de Él directamente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La palabra nos hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano,
Qué importante es tener maestros en la palabra que nos enseñen, que nos corrijan, que nos lleven a redarguir, que nos lleven a instruir. Es importante. Tenemos que tener un espíritu de aprendizaje. No creer que lo sabemos ya todo. Mire, hermano, yo tengo 46 años. El otro mes cumplo, con la ayuda del Señor, 46 años de estar en Cristo. Y me sorprendo día tras día de cosas que digo, pero es que no las había visto. Porque puede ser que las había oído, pero no las había visto. ¿Y cómo esto? Pero este verso me lo sé de memoria. Y estoy viendo una proyección diferente, una esencia diferente, un exégesis diferente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No creo que lo sé todo. Todavía considero que estoy aprendiendo. Pero quiero decirte algo. Estoy dispuesto. Y busco aprender. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escritura, permítame, decirle estas palabras de este verso 16. Escritura, teológicamente es guía espiritual, una guía espiritual. También se le llama ley fija. Inspiración o inspirada. El verbo inspirar proviene del término latino inspirare, soplar. Cada vez que me inspira, soplan en mí. Sí, el Espíritu sopla revelación a mi mente. Útil, práctico, apropiado, eficaz, eficiente y conveniente. Enseñar, comunicar un conocimiento. Redarguir, convertir el argumento contra quien lo hace, refutar. Presenta apologética. Apologética se dice en teología. Presenta defensa de tu visión. Corregir, advertir. Apunta todo el proceso de disciplina con miras a formar el carácter. Instruir, doctrinar. Tenemos que aprender a tener... ¡Wow! Se me fue el tiempo. Todavía me quedo, como les dije, traía bastante material y por más rápido que hice no pude terminar. Ya se me está yendo el tiempo. Lo que deseo hoy es que te des cuenta que en tu espíritu está la mente de Cristo. De que es sumamente necesario. De personas. Que es un don. Son los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, verso 12. Que son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Personas que Dios les ha dado ese don para que nos enseñen, para que nos revelen las escrituras y así empezar a cambiar esos pensamientos, esos paradigmas, esos designios que hay de la carne en los que son de Dios. Amados hermanos, que la gloria y el poder de Dios se manifieste en estos días en su vida. Bendecidos.